Lagarda. Tiene ahora la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, el señor Iñárritu. Muchas gracias, presidente. Arratsaldeon, buenas tardes, ministra, bienvenida. Y, en primer lugar, agradecerle la cantidad de datos que nos ha aportado sobre las misiones. En primer lugar, sí me gustaría, usted ha dado un poco un repaso sobre la situación en la que nos encontramos en el mundo en este momento, que no es la mejor. Ha hecho mención al conflicto de Ucrania tras la invasión de Rusia a Ucrania y también del conflicto en Oriente Próximo, además con riesgo de escalada y que se convierta en un conflicto regional a todas luces. Sí me gustaría, y a colación de la situación actual en Ucrania, hemos conocido que el presidente Biden ha autorizado a Zelensky y al gobierno ucraniano a utilizar misiles balísticos contra Rusia en territorio ruso, lo que esto ha supuesto un posible cambio en el escenario. Usted ayer hacía unas declaraciones en las que hablaba no ya de guerra regional, sino de conflicto global, tras el conocimiento de que también hay efectivos norcoreanos luchando junto a Rusia. Claro, en este contexto sí me gustaría preguntarle por qué valoración están haciendo ustedes y los socios de España en este caso sobre cómo se pueden desarrollar los acontecimientos, ¿no? Ahora, antes de entrar en la comisión, veía un titular en un diario que asustaba un poco, ¿no? Que era que en países del norte de Europa estaban distribuyendo guías entre su población ante el riesgo de una crisis. Claro, esa crisis es la palabra guerra, ¿no?, que tanto temor nos da. ¿En qué escenario estamos, ministra, en este momento? ¿Qué cálculos hacen? ¿Qué va a suponer? De igual forma, ustedes hacían ayer un comunicado con varios estados europeos, mayormente la Unión Europea y también del Reino Unido, Polonia, Alemania, Francia, Italia, ustedes y también el Reino Unido, sobre el futuro y cómo debería ser, y además un aviso a Trump para que esto no le podía salir gratis a Putin. Me gustaría que nos hiciera, más que un análisis, nos diera la información que nos pueden dar, y de igual forma preguntarles si ustedes han valorado también, al igual que lo ha hecho el gobierno americano, el autorizar a Ucrania a que utilice el armamento que les han dado, que les han enviado para que lo utilice en territorio ruso. Y, por cierto, hablando de ese material militar, me gustaría preguntarles si nos puede decir el coste del material militar que se ha puesto a disposición de Ucrania. Es cierto que en el pasado, en ocasiones, no nos ha querido facilitar el listado del material enviado, como decía usted, para no dar pistas. Vale, no nos dé pistas, pero la cantidad de dinero seguro que nos la puede facilitar. De igual forma, hoy hemos conocido que España, al igual que hacían Italia y Estados Unidos, ha cerrado su embajada en Kiev. Esto, que me imagino que es una medida preventiva, parte de alguna información, parte de algún hecho objetivo que conozcan. Si nos lo puede facilitar, se lo agradecería. Mire, pasando a otro asunto. Es de agradecer las fichas informativas que nos proveen antes de estas comparecencias, ya que se abordan todas las operaciones. Pero en este había una ficha que se había olvidado, que sí estaba en las precedentes y que usted señalaba, que es el hecho de defensa aérea en Turquía, en Adana. Se lo vengo preguntando ya, yo creo que desde que usted es ministra, y a colación de que decía, ¿no?, que España es un Estado soberano y decide en qué operaciones participa. Señora ministra, ¿qué sentido tiene que esa batería esté en Adana cuando Adana no ha recibido ningún ataque, afortunadamente, desde Siria? Pero, curiosamente, Turquía sí está bombardeando continuamente el norte de Siria, en concreto el Kurdistán sirio. El pasado 24 de octubre, sin ir más lejos, bombardeó a civiles, ocasionando la muerte a 12 personas kurdas en ataques que en teoría iban contra milicias kurdas. Entonces, me parece a mí que es un sinsentido seguir con ese operativo, teniendo en cuenta que ya en
2019 ustedes señalaban que España retirará su batería de misiles Patriot de Turquía si se agrava el conflicto con los kurdos. Bueno, es que llevamos 5 años en los que esto no cesa y que además la Turquía de Erdogan está metida en todos los fregados en la zona, ya sea en Oriente Medio, ya sea en el Cáucaso, ya sea en el Mediterráneo, en todos. Yo les pediría una reflexión, porque ya se fueron otros países europeos, ya se fueron otros socios de ustedes y ustedes se han quedado allí. Explíquenos qué pintan allí, señora ministra. De igual forma, usted lo mencionaba, que empieza el repliegue en Irak y recientemente escuchaba al Alemat que decía que el Daesh ya no representa una amenaza para el país en Irak y que anunciaba el regreso de la Task Force Toro. Claro, cuando entramos a ver los datos de los ataques que se están produciendo en Irak, la realidad es que se siguen produciendo. Y me gustaría saber en base a qué se puede decir que ya no representa el Daesh una amenaza en la zona. Y si nos puede explicar el calendario de retirada, más allá de los helicópteros que nos ha dicho que se retirarán a finales de este mes, se lo agradecería. Por otro lado, en otro orden de cosas, y lo decía otro portavoz, el señor Legarda, el Sahel, que siempre se representa como una de las prioridades, ¿no?, entre los retos y las amenazas tanto de Europa y especialmente de España, claro, la presencia europea es mínima. Usted mencionaba cómo está siendo sustituida las fuerzas europeas por estados como Rusia, como China. Y recientemente, en otro artículo, conocíamos que España busca volver al Sahel con acuerdos bilaterales de cooperación militar tras la salida de la UE. Me gustaría saber si esto es cierto, si es una información... Uy, ya se me está acabando el tiempo. Faena. Me gustaría si nos puede profundizar, ya que teniendo en cuenta que continuamente las ONG se están señalando como conculcadora de derechos humanos a las Fuerzas Armadas de Mali, apoyadas por Wagner o como se llame su sustituto en este momento, sería preocupante. Si nos puede avanzar, se lo agradecería. Y mire, la última vez que estuvo usted, le pregunté por el coste militar de cada una de las misiones. Señora ministra, me hizo una cobra, no me respondió. Seguro que hoy puede aportar esos datos y si nos puede pasar desglosados se lo agradecería. Y por último, señor presidente, abusando de su generosidad, y acabo, en relación al operativo en el Líbano, que va a ser muy mencionado durante esta tarde, es cierto que según se ha conocido, han enviado un hospital de campaña. Me gustaría saber si eso afecta también a las capacidades o el tipo de efectivos que se va a enviar, a colación de enviar ese material. Y sin más, agradecerle su presencia hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iñárritu. Por parte del Grupo Parlamentario Junts, está el señor Gavín. No lo veo ahora. Pasamos